¿Qué tal? Bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a estar trabajando con módulos y funciones. Vamos a explicarles cómo se define un módulo, para qué sirve y también vamos a explicarles cómo definir funciones y el por qué las funciones tienen que estar siempre dentro de un módulo. Además vamos a estar haciendo dos ejercicios de Code Words son para principiantes del lenguaje Elixir. Entonces el primer ejercicio va a ser regresar el opuesto de un número dado dentro de una función. Y además también el segundo ejercicio será crear una función que nos regrese el cuadrado de un número ingresado por medio de un argumento. Entonces pásense a ver el video y vamos a ver cómo funcionan módulos y funciones. Bueno, entonces vamos a empezar trabajando con módulos. Eh, la explicación del módulo es básicamente una colección de funciones. Entonces el módulo se crea solamente para guardar dentro las funciones específicas hacia un propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un módulo? Si se fijan, la documentación oficial de Elixir nos dice que hay que usar la palabra clave defmodule y además hay que poner un end al final. Entonces, si se fijan, aquí viene definido un módulo que se llama mat, que lo que hace es tener una función dentro de suma. Entonces, si se fijan, tenemos defmodule, mat, do y tenemos este end. Todo lo que esté dentro de eso van a ser las colección de funciones de ese módulo. Ahora, es importante que sepan que los nombres de los módulos siempre se empiezan con mayúscula, si no nos va a dar un error la terminal. Por lo tanto, pues ustedes tienen que estar conscientes de que los módulos empiezan con mayúscula. Y además, bueno, las funciones se definen un poquito diferente. La documentación nos dice que hay que poner la palabra def, espacio, el nombre de la función y los argumentos que va a llevar. Los argumentos se definen dentro de paréntesis y bueno, tenemos igual la palabra do y end para terminar la función. Todo lo que esté dentro de de ese espacio va a ser parte de la función. Entonces ahora nos vamos a pasar a la terminal para escribir nuestra función. Entonces vamos a hacer el comando que ya conocemos, que es ix, para abrir la terminal interactiva de Elixir. Ahora lo que vamos a hacer es crear un módulo que se llame matemáticas, def module, matemáticas. Recuerden poner la M mayúscula, vamos a poner el do, vamos a dar un enter y aquí vamos a empezar a definir nuestra función. Entonces yo aquí tengo que hacerlo por medio de escalera, no puedo poner el end porque me va a terminar ese módulo. Entonces vamos a poner def para definir una función, recuerden que es solamente con def y vamos a poner suma, este nombre sí puede ser en minúscula y dentro de paréntesis vamos a poner num1, num2. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a pasarle dos argumentos a nuestra función suma. Entonces la función suma siempre va a esperar dos argumentos. Si le mandamos menos nos va a dar error. Vamos a hacer un do y lo que esperamos de regreso pues es num1 espacio suma num2. Entonces aquí ya terminé la función, ya le puedo poner un end y ya puedo poner un end al módulo. Si quisiéramos hacer más funciones, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer def resta y igual vamos a ponerle num1, num2 como argumento y vamos a poner el do y aquí vamos a poner num1 menos num2 y vamos a dar un end y ahora sí vamos a poner otro end que este terminaría el módulo. Entonces si se fijan, creamos un módulo que se llama matemáticas y creamos una función que se llama suma y una función que se llama resta. Entonces vamos a poner matemáticas para mandarlo a llamar punto suma y vamos a darle dos números. Entonces vamos a darle un 2 y un 5 dentro de paréntesis con coma y vamos a ver qué es lo que nos regresa. Nos regresa un 7. Si fijan, hizo la función de suma. Ahora vamos a dar matemáticas punto resta y vamos a darle dos números. Vamos a poner 10,5, lo cual nos tiene que regresar un 5. Y si se fijan, pues aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Crear un módulo que se llama matemáticas, que contiene dos funciones. Ahora, si ustedes, por ejemplo, mandan llamar matemáticas punto suma y le ponen nada más un número, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, aquí lo que nos dice es que tiene un error la función. Si se fijan, nos dice, tú estás dando una función con un solo argumento y nosotros tenemos una función que se llama suma, pero que requiere dos argumentos. Entonces no encuentro la función suma que requiera solo un argumento. Por lo tanto, me da un error. Entonces hay que mandar llamar la función suma con dos argumentos. Ahora, al momento de mandar llamar una función, también se puede hacer sin los paréntesis. Podrían poner ustedes espacio
un 1,5 y les va a regresar la suma. Ahora, no es lo recomendado porque al final del día pues el código se ve sucio y es menos entendible para la gente que llegue a ver tu código, entonces pues se recomienda que hagamos unos paréntesis. Y así es como funcionan los módulos y las funciones. Entonces, ahora nos vamos a pasar a hacer los ejercicios de CodeWars para que vean las soluciones de los ejercicios. Nos pasamos al primer ejercicio, que si se fijan, bueno, pues nos dice que hay que regresar un número, el número opuesto, dado un número entero que nos va a arrojar la terminal. Y bueno, si nos arroja, aquí nos da unos ejemplos, si nos manda un 1, tenemos que regresar un -1, un 14, un -14 y un -34, un 34. Entonces vamos a poner aquí intentar y bueno, entonces si se fijan, nos definió un módulo, que es con lo que ya trabajamos ahorita, que se llama opposite y tiene la O mayúscula con el do, el end, y si se fijan está como unos espacios adentro la función que se llama opposite y está esperando un número. Entonces aquí lo que hay que hacer nosotros es ingresar el código de la función que va a regresar el número opuesto. Entonces lo más fácil de hacer aquí sería regresar number, vamos a poner un menos number, así nomás un signo de menos y un number y vamos a darle test para que nos diga si estamos bien. Si fijan, ha pasado con éxito y vamos a darle a intentar para que nos mande el resultado. El resultado es correcto. Entonces vamos a hacer una siguiente solución. Entonces esa fue una y ahora vamos a escribir otra que igual a lo mejor ustedes ya la pensaron, que sería hacer number con el signo de por hacer una multiplicación y entre paréntesis poner un -1, que es básicamente pues lo mismo, ¿no? Pero para que vean que hay diferentes soluciones para el mismo problema. Entonces si fijan, volvimos a pasar correctamente el test y bueno, pues se quedó todo correcto, ¿no? Entonces esta sería la solución del primer ejercicio y vamos a pasarnos con el segundo. Ok, en el ejercicio 2 nos dice que hay que escribir una función que tome un argumento y que nos regrese el cuadrado de ese argumento. Entonces aquí lo único que nos va a dar vamos a resetear aquí lo único que nos va a dar este ejercicio es el módulo SimpleMath. Entonces aquí lo que hay que hacer es escribir una función def que se llama square, que toma un argumento que se va a llamar número o number. Vamos a poner do y dentro de aquí pues la solución para realizar el cuadrado sería multiplicar el number por su mismo número, ¿no? Entonces number por number y vamos a poner el end y vamos a hacer un test y si se fijan nos dice que hemos pasado el test y que no hay ningún problema. Ahora, hay otra manera de hacerlo cuando son funciones cortas, ¿no? Entonces, cuando son funciones cortas, se recomienda hacerlo en un solo renglón para no usar mucho espacio. Entonces, vamos a hacer un def square que vaya a recibir el argumento number y aquí vamos a poner coma do dos puntos y vamos a hacer lo que va a regresar. Entonces, number por number. Ok, entonces esta sería la manera corta de definir una función para no tomar más de 3-4 renglones, ¿no? Entonces, si fijan, tenemos lo mismo, que es def, el nombre de la función y los argumentos, pero le agregamos una coma y ponemos el do con 2 puntos para después poner lo que va a regresar. Esta última parte es lo que regresa a esa función. No hay necesidad de ponerle length porque acabándose esta línea, el Elixir va a tomar como terminada la expresión y nos va a dar el último argumento, ¿no? Entonces, esta sería la segunda manera de solucionar este problema y espero que les haya quedado claro. Y bueno, pues eso fue todo por este video. Espero que les haya quedado claro cómo definir módulos y cómo definir funciones. Y bueno, pues que les haya quedado claro que los módulos, el nombre empieza con mayúscula y que se usa la palabra clave def module. Y para las funciones se usa nada más def y pueden empezar el nombre con minúscula, ¿no? Y también espero que les haya quedado claro en el segundo ejercicio cómo se mostró cómo hacer una función en un solo renglón, sin varios renglones, ¿no? Entonces, si les gustó, pues denle like, compartan el video y nos vemos en el siguiente capítulo del curso de Elixir.